Una tarde más daros a todos y a todas la bienvenida a esto que ya es una costumbre y dentro de poco hará un año que es una costumbre, que es la Casa del Pueblo Virtual de los Socialistas de Moncloa. Esta tarde vamos a charlar con Carlos Westendorf, darte también a ti la bienvenida, Carlos, y agradecerte especialmente que hayas aceptado nuestra invitación porque, aunque seas compañero de la agrupación y como nos decías desde hace mucho tiempo, para nosotros es un auténtico lujo que hayas aceptado nuestra invitación y que estés esta tarde con nosotros. Muy brevemente, antes de darle la palabra a Carlos, como todos sabéis, Carlos es licenciado en Derecho, diplomático, si no me equivoco, desde 1964, ha sido secretario de Estado para la Comunidad Europea, ministro de Exteriores, embajador ante Naciones Unidas, alto representante de Naciones Unidas para Bosnia-Herzegovina, diputado en el Parlamento Europeo, diputado en la Asamblea de Madrid, también ha sido embajador en Washington hasta 2008, pero sigue al pie del cañón porque lo que yo he podido leer, y si no me equivoco, en la actualidad es asesor del grupo de reflexión creado por el Consejo Europeo para analizar los desafíos de la Unión Europea, articulista, ha participado en diversos seminarios, tiene muchísimas condecoraciones en reconocimiento del trabajo que ha hecho. Seguro que me dejo un millón de cosas, Carlos, pero sin más, es lo dicho, sé muy bienvenido, siéntete en tu casa y estamos encantados de tenerte esta tarde y sobre todo deseando escucharte. Así que yo ya me callo y cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por esta oportunidad de volver a estar con los compañeros e intercambiar una serie de ideas sobre lo que ha sido la política exterior en los últimos, digamos, en el último medio siglo. Y también no solamente analizar cuáles han sido los grandes hitos de esa política exterior, sino también cómo paralelamente a ese avance de la política exterior o a esas vicisitudes de la política exterior, también está mi experiencia personal, porque en todos estos años pues he ido cambiando de temas, cambiando de competencias, básicamente, sobre todo, unidas al tema de la Unión Europea. Para mí, el pertenecer a la Unión Europea era la manera de superar el eslogan de Fraga y Iribarne de que España es diferente, y lo que no queríamos muchos españoles es que fuera diferente de lo que eran otros países europeos. Tenían un régimen de libertades y un régimen de democracia. Y una de las maneras de influir en esa evolución era haciendo fuerza para poder entrar en la Unión Europea, que es una unión, como todos sabéis, de donde se respetan los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia. Y en esos, para empezar, diríamos que estos son 50 años de España en democracia, pero también es España en su sitio, es el título que cuando me preguntasteis quisiera dar la conferencia para hacer un homenaje a Fernando Morán. Fernando, que acaba de, hace no mucho que ha fallecido, ha sido un hombre decisivo en la política exterior española y quería yo, con este pequeño homenaje, decir cuánto se le echa de menos en estos momentos. ¿Se me ha cortado? No, He dejado de ver. Se te ve perfectamente y se te oye. Pues he dejado de ver completamente el... Se te habrá puesto a lo mejor en suspensión la pantalla. No, ahora sí, pero ¿y qué hay que hacer cuando pasa eso? Pues bueno. Tocar una tecla. Una cualquiera. Y se activa. Y se activa. Vale. Estupendo. Bueno, la diplomacia es el arte de representar los intereses de un país ante otro país extranjero o ante una organización internacional. Y esos intereses se enmarcan dentro de lo que es la política exterior de ese país. Política exterior que está muy influida por la política interior. Es más, los éxitos o los fracasos de política exterior no suelen tenerse en cuenta
en las elecciones, en la política interna. Es decir, puedes hacer una política exterior de cine, de libro, como la hizo Felipe González, y aún así pues perdimos las elecciones en el 96. Eso es así. Solamente en algunos casos puede influir una acción de política interna cuando la política interior ha sido tan desastrosa como la que hizo Aznar y la política exterior como la que hizo Aznar, subordinándose completamente a los criterios de los Estados Unidos y poner todas las tropas españolas para ayudar en la guerra de Irak. Eso le costó las elecciones, sin duda alguna, o fue un factor muy importante, pero es de los pocos casos en que un hecho internacional repercute en política interna de una manera negativa. Pero lo que sí es cierto es que los países que tienen una política interior más consensuada, donde hay unos consensos básicos, son países más fuertes también en el plano internacional. Y por eso el consenso ha sido lo que siempre ha buscado la política exterior española durante los gobiernos, los 14 años que hubo hasta el gobierno de Felipe González y después, últimamente, con el regreso del PSOE al gobierno con Pedro Sánchez. La política exterior y los asuntos exteriores o el ambiente, el panorama internacional influye mucho también en la política exterior. Por ejemplo, estamos ahora en una situación en la que se podría definir como el paso de un mundo bipolar a un mundo multipolar, después de un periodo de un instante unipolar, cuando Estados Unidos realmente era el que dictaba las políticas en el mundo entero. Ahora hay un desorden de gobernanza internacional muy fuerte, una división que ha pasado de ser divisiones ideológicas a divisiones identitarias, donde existe pues todos los problemas del choque de civilizaciones del que hablaba Huntington, o todas aquellas situaciones como las que se están produciendo por el supremacismo blanco en algunos países, como ha sido durante la malhadada época de Trump en Estados Unidos. Luego también somos descendientes de hemos heredado una crisis económica muy fuerte a partir del 2008, que nos ha costado mucho tiempo superar y que todavía quedan algunas secuelas, que ha producido pues la situación en la que nos vemos en estos momentos, una desafección hacia la política, una desigualdad importante dentro de los países y entre países, un fenómeno de pulsión migratoria muy fuerte, un auge de los comportamientos xenófobos, un deterioro de la ecología y un neopopulismo encarnado, como hemos visto antes, por el gobierno de los Estados Unidos, por Trump, el Brexit y algunos otros ejemplos que existen en el mundo y sobre todo en Europa. En el mundo tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos también a Duterte en Filipinas, pero en Europa tenemos a Orbán en Hungría o a Kaczynski en Polonia. De manera que ese es el panorama en el que nos encontramos en este momento y el que va a condicionar en gran medida nuestra política exterior. Pero remontándonos a los orígenes, vemos que empezamos como Estado a mediados del siglo pasado con una dictadura que nos condenó al ostracismo más absoluto, al ostracismo internacional. Éramos unos apestados que nos llevó a que no pudiéramos pertenecer al organismo de Naciones Unidas, a la ONU. Y de ahí, de ese ostracismo, pasamos al aislamiento, un aislamiento solamente roto por algunas relaciones especiales con dictaduras, tanto en América Latina como en los países árabes. Una guerra fría que enfrentaba a dos bloques, y por eso era el mundo bipolar de la época, y que
a España, la España de Franco, le sirvió también como coartada para romper ese ostracismo y considerar que estábamos ya en un cierto aislamiento de nuestro país por estas razones que antes he dicho. Ya en democracia tenemos varios periodos de política exterior. Tenemos el gobierno de Arias Navarro desde los años 73 al 76, pero eso nos llevó a una serie de políticas internas, como fueron las ejecuciones, de las 5 ejecuciones producidas en ese periodo, que nos condujeron a un aislamiento todavía más fuerte. Sufrimos las consecuencias de la Marcha Verde, y solamente una gira de José María de Areilza al final del periodo dio una luz de esperanza a la posibilidad de que España estuviera cerca de una evolución democrática. Ese es el gobierno de la transición, el gobierno de Suárez y de Calvo Sotelo, que va desde julio del 76 a diciembre del 82, es decir, desde junio del 76 puede considerarse el principio de la transición española interna, mientras que el 86, con el ingreso en el mercado común de las comunidades europeas, puede considerarse el final o el principio de la transición, el final de la transición externa. En este periodo se produjeron, en el periodo en el que estaban Suárez y Calvo Sotelo, como he dicho, de presidentes del gobierno sucesivamente, y con los ministros Oreja y Pérez Llorca, se reconocía internacionalmente los esfuerzos de España por dotarse de una constitución democrática. Abrimos relaciones con Moscú, con los países del este de Europa, con México. Entramos en el Consejo de Europa y entramos en la OTAN en mayo del 82. Luego me referiré a este elemento. Esto fue durante el último gobierno de Calvo Sotelo. Y en esta época también sucedió la ruptura de relaciones con Guatemala por los sucesos en la embajada española en aquel país. En julio del 77 se decide la petición de entrada en la Unión Europea, en entonces las comunidades europeas. Nos costó 10 años de negociaciones, del 77 al 86. Y esto fue fundamentalmente por una resistencia de los sectores más defensivos de la agricultura francesa. En aquella época tuvimos unas relaciones pésimas con el país vecino, que afortunadamente han mejorado exponencialmente en los últimos años, pero en aquella época tuvimos que vencer la resistencia de los agricultores del sur de Francia, tanto de los productores de frutas y hortalizas, grandes competidores nuestros, como los productores de vinos del Languedoc-Roussillon, que no podían competir con los vinos españoles. Y esos fueron los motivos prosaicos de que España tardase todavía 10 años en entrar en la Unión Europea. Es solamente con el gobierno de Felipe González en el 82 cuando empieza realmente a situarse España en el lugar que le corresponde. Es el famoso España en su sitio de Fernando Morán, que lleva acarreado un gran cambio, un cambio fundamental de nuestro país y de su presencia en el mundo. Se consolida, por un lado, la democracia. Es una manera de, sin duda alguna, al consolidar la democracia, hacerla más fuerte para resistir como una vacuna al golpe del 26 de febrero. ¿Es el 27? No me acuerdo cuándo era. ¿Me podéis ayudar? ¿Qué día de febrero es el famoso golpe de Tejero? 23. 23 de febrero, exactamente. 23, sí. Es el 23. Pues esa consolidación de la democracia fue muy importante. También es muy importante el crecimiento económico y social, hasta el punto de que solamente en 5 años, 7 años, crecimos
7 puntos de Producto Interior Bruto de una etapa a la otra. Tanto es así, y con las transformaciones también de tipo social, las mejoras de tipo social, que Alfonso Guerra pudo decir que dentro de unos años a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Pues me parece que no podía ser más acertada esa condensación de lo que España, del cambio que supuso para España nuestra entrada en Europa. Y finalmente nos ayudó también a potenciar nuestra presencia en el extranjero, nuestra presencia en el exterior. Son los intereses, la defensa de nuestros intereses, lo que es. Se me ha vuelto a marchar este chisme. Ahora doy a la tecla y sale. ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Nos ayudó a tener unas mucho mejores relaciones con nuestros vecinos. Vecinos fundamentales para nosotros son Portugal, Marruecos y Francia. América Latina, superando la década perdida, tuvo un impacto muy fuerte en el cambio democrático en España y la presencia de Felipe González. Las relaciones mejoraron enormemente. Tuvimos también una presencia en Mediterráneo y en Oriente Próximo. Iniciamos el proceso de Barcelona. Tuvimos la agenda transatlántica con Estados Unidos. Y, en definitiva, España quedó plenamente anclada en el mundo occidental, en el mundo de las libertades y de la democracia. A partir de ahí se produjo lo que Felipe González ha llamado la galopada europea. Es en la época de Paco Fernández Ordóñez y de Javier Solana, y la mía solamente durante 5 meses, estuve 6 meses, hasta que perdimos las elecciones en el 96. En esa época, las relaciones que creó Felipe González con los líderes europeos, con un Kohl, con un Delors, con un Mitterrand, permitieron unos avances en política exterior y un avance de nuestros intereses de una magnitud digna de mencionarse. Fue la firma del Acta Única Europea, fue el referéndum de la OTAN, y Hans-Dietrich Genscher dijo que era imposible pretender que el soldado español defendiera los intereses europeos si al mismo tiempo no se le había integrado en la Unión Europea. De manera que el ingreso en la OTAN fue el referéndum en la OTAN unos meses antes de que se produjera la adhesión a las comunidades europeas, hizo que esta adhesión se venciera todas las resistencias de los países que todavía tenían alguna duda, y sobre todo las buenas relaciones con Francia lo hicieron posible. España, a partir de ese momento, participa en lo que es la galopada europea, es decir, en el proceso de construcción europea del Maastricht, de la moneda única, el grupo de reflexión que me tocó presidir para preparar la cumbre de Ámsterdam. Como antes decía, el proceso de Barcelona, las relaciones con Estados Unidos y, finalmente, la presidencia de la Unión Europea. Para visualizar, la presencia que España obtuvo en todo este periodo, hay que mencionar los puestos que se adjudicaron a España en aquella época. Por ejemplo, tuvimos el presidente del Parlamento Europeo, tuvimos al Ombudsman Europeo, al presidente del Comité de las Regiones, al secretario general de la OTAN, que luego fue Mr. PESC, Mr. Política Exterior, Javier Solana, el alto representante en Bosnia y Herzegovina, que fui yo, el director de la UNESCO, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, como antes decía, perdimos las elecciones en el 96. Ahí entramos en otra fase de política exterior más, digamos, monocolor, es decir, que dedicada solamente a cultivar las relaciones con los Estados Unidos, lo que nos llevó a la participación de la guerra de Irak y llevó también al gobierno de Aznar
a perder las elecciones que se produjeron en el 2004. A mí me tocó en aquella época estar en el Parlamento Europeo y después en la Asamblea de Madrid, cuando nos sucedió el famoso tamallazo que nos hizo dejar las elecciones y que nunca se le ha dedicado la investigación necesaria para saber qué es lo que pasó en aquella época. Pero a la luz de lo que está pasando ahora, no me extrañaría nada que hubiera sido alguna cosa tal y como se sospechaba en aquellos momentos. Después viene el gobierno de Zapatero, donde España vuelve al multilateralismo, donde se apoya nuestra presencia internacional en unos logros de política social y económica importantes dentro de España. Es la ley del aborto, la ley de dependencia, la ley del matrimonio homosexual. Todo eso hizo que España fuera considerada en el extranjero como un país modelo en democracias y estuviéramos en los primeros rankings del Economist Intelligence Unit, que te hace el rango de democracias más avanzadas en el mundo, y España desde esa época está en los primeros lugares. Después vino el gobierno de Rajoy, donde con los ministros Margallo y Dastis, donde el único logro internacional fue la elección al Secretaría General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que duró un año, y con un interés sobre todo desde el punto de vista economicista de la política exterior española, con un aumento de inversiones en el extranjero. Se quiso apoyar en lo que se llamó la marca España, que era básicamente de naturaleza económica. Hasta que se produce el gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde junio del 2018, con Borrell y González Daya. También nos hemos apoyado en los logros internos, en nuestra pertenencia a Europa, para obtener una serie de beneficios claramente y una presencia en el mundo como no habíamos tenido desde los gobiernos anteriores, tanto en el sector del este de Europa como en Ucrania, en Libia, en Siria, el problema de los refugiados, y donde tenemos desafíos globales que se atienden, que se deben atender también con temas globales, con políticas globales y no con reacciones puramente nacionales, porque no hay país, por grande que sea, en estos momentos que pueda por sí solo hacer frente a los desafíos que tenemos enfrente. Y esos desafíos son básicamente socioeconómicos, es decir, el desafío de la desigualdad y la pobreza, el desafío ecológico, el cambio climático, el desafío demográfico, el envejecimiento de nuestras poblaciones y pues, las corrientes migratorias que tanto la crisis económica como la ecológica y demográfica nos produce, una presión migratoria acrecentada, la brecha tecnológica, donde hay también una diferenciación entre países más ricos y más pobres, y una crisis también de gobernanza que la hemos estado padeciendo desde los últimos tiempos y que hace que el mundo sea un mundo menos seguro, menos estable, y que es necesario afrontar con una respuesta que no puede ser otra que el multilateralismo en general, un multilateralismo eficaz, una vuelta a la ayuda al desarrollo para evitar el desencuentro entre países ricos y países tan pobres, cada vez más pobres, unas políticas internas basadas en el cambio climático y en las nuevas tecnologías y un reforzamiento de las libertades y de los derechos humanos en el mundo. Con estos ingredientes, estos son los desafíos que tenemos que hacer frente y estos son, digamos, las políticas necesarias para hacerles frente. Y con esto yo creo que hemos dado un repaso rápido a nuestros principales hitos de política exterior
y podemos decir que en estos momentos España está en su sitio, como decía Fernando Morán. Muchas gracias y me abro a las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias, Carlos. Fanny, abrimos entonces el turno de palabra, ¿verdad? Sí, recordaros como siempre que 3 minutos, por favor, máximo. Entonces, Carlos, tenemos a Rubén y a Alfonso y luego, si quieres, les contestas a los dos. ¿Vale? Rubén, gracias, Carlos. Fíjate que voy a coger un boli. Vale, te damos tiempo. No, ya está. Ya está, vale. ¿Ya? Sí. Rubén. Bueno, gracias. En primer lugar, enhorabuena por la exposición que has hecho. Me ha gustado mucho y la verdad es que este repaso tan rápido para poder entender un poco la política exterior de España en estos últimos 50 años pues ha sido muy interesante, sobre todo para gente como yo que al final pues no estamos muy puestos en ese tipo de asuntos. Yo quería hacerte 2 preguntas y van en relación con estos días históricos que estamos viviendo, con la salida de Trump de la presidencia de los Estados Unidos y la entrada de un nuevo gabinete, del gabinete de Biden y Kamala Harris. Mis preguntas son, ¿cómo valorarías la política exterior de Donald Trump con la America First y pues estas relaciones con Rusia y con Corea del Norte? Y, en segundo lugar, ¿cómo crees que va a afectar, si de manera positiva o negativa, esperemos que positiva, la política exterior de la nueva administración demócrata? Gracias. ¿Ibas a hacer 2 preguntas o era una sola? Va a preguntarte a Alfonso también. Vale, a ver. Hola, Carlos, muchas gracias por tu exposición. Yo voy a hacer una pregunta mucho más facilita. Hace poco estaba yo con un grupo de jóvenes de mi barrio y estaban hablando de las becas Erasmus. Y yo quería preguntarte si ves que eso ha tenido la repercusión de las becas Erasmus ha tenido alguna repercusión importante en nuestro país y con la gente joven, aquello de que salíamos poco, nos mezclábamos poco con el resto de Europa, en fin, ese temita nada más. Sí. Bueno, vamos al primero. La verdad es que cuando ganó Trump las elecciones, por muy poco, es decir, las perdió desde el punto de vista de los votos individuales, pero las ganó desde el punto de vista de los estados, de los compromisarios, según el sistema este que tienen los Estados Unidos. Ya simplemente cuando ganó las elecciones fuimos muchos los que nos echamos las manos a la cabeza de lo que se venía encima, ¿no? Bastaba conocerle mínimamente para darte cuenta de que habíamos puesto a una persona muy inestable, por decir un eufemismo, al frente de la nación más poderosa de la Tierra. Yo recuerdo haber escrito, me pidieron, como había sido embajador en Estados Unidos, me pidieron una valoración. Yo le había conocido a este hombre brevemente allí y la verdad es que me pidieron el Congreso de los Diputados, que tiene una revista que publica que se llama El Diputado, me parece, que hiciera un artículo sobre Trump, justo nada más haber ganado las elecciones, y ya dije que era un peligro público para el mundo y para Estados Unidos. Como así ha sido, es decir, todo lo que me has citado de Rusia, de China, de Irán, de reconocer a la división de Israel en dos, definitivamente, el no reconocer la posibilidad de un Estado palestino, el reconocer la presencia de la capitalidad de los palestinos de los de Israel en Jerusalén. Todo esto realmente pues en política exterior es un verdadero desastre. Y ahora pues a Biden le toca enmendar todo esto, pero ya no es que sea solo Biden ni los 85 millones que han votado a Biden, sino al mundo entero. Ha habido pues un gran respiro. Es la única buena noticia que hemos tenido en los últimos tiempos, después de Filomena y del COVID y todo eso, ¿no? Bueno, realmente yo creo
que ha sido una buena cosa, aunque la situación hay que vigilarla porque puede haber trumpismo sin Trump. Eso hay que tener en cuenta que más de la mitad de los votantes de Trump, de los 75 millones, la mitad de los 75 millones, creen que realmente las elecciones estaban amañadas y que las ganó Biden con malas artes. Por lo tanto, todo lo que se haga para soldar esas dos almas de los Estados Unidos es poco. Es decir, esa ruptura que se produce en Estados Unidos y en otros países también. Hoy día ese fenómeno del nacionalpopulismo está haciendo verdaderos estragos en todas nuestras democracias. Por lo tanto, lo que tenemos que arrimar el hombro entre todos para que ese país vuelva otra vez a ser lo que era, que es un faro de democracia y de libertades, y con el que realmente pues habrá que tener unas excelentes relaciones. En cuanto a los Erasmus, yo siempre creí que el programa Erasmus era de lo mejorcito que se había podido producir en la Unión Europea. La Unión Europea, que siempre se ha presentado como algo alejado de los intereses de los ciudadanos, equivocadamente, porque todo lo que pasa allí nos afecta enormemente y además es la única manera de tener con una aproximación global a los problemas globales y no con una aproximación nacionalista, era que los ciudadanos no estaban implicados en la construcción europea. Se han hecho muchas cosas, pero quizás la más eficaz haya sido la del Erasmus. No es que el estudiante de Erasmus sepa distinguir entre lo que es el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, porque tampoco hace falta, pero sí sabe que vivimos en un mundo, el mundo europeo, que tiene unos valores que compartimos entre todos y que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso lo ven los chavales que van a los Erasmus. Yo recuerdo, allá por los años 90 y tantos, que Alemania, que estaba en fase ahorrativa, quería ahorrarse dinero dentro de la Unión Europea, quiso suprimir el programa Erasmus. Y nos pusimos como panteras, todos los demás, para que no lo suprimiera. Y afortunadamente no se suprimió y ha sido un éxito. Yo creo que el balance del Erasmus es un éxito. Creo que se debe mantener y que incluso se debe mantener con el Reino Unido. A pesar de que el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, se puede hacer un Erasmus bilateral, por lo menos bilateral entre España y el Reino Unido, y yo creo que en eso están en estos momentos. Muchas gracias. Elena y Juan. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición, la verdad que ha sido fantástica. Mi pregunta va enfocada un poco a lo que estabas comentando sobre cuál es el papel actual y a futuro que ves a la Unión Europea en este mundo tan multilateral que tenemos. Lo marco, es decir, yo no veo a España fuera de la Unión Europea ni sin implicarse en la Unión Europea. Es verdad que en los últimos tiempos hemos visto con el auge de los populismos que esto ha peligrado bastante y estamos como, vamos, al menos yo lo percibo así, como en un cierto momento de stand-by. Se hizo un amago de Constitución Europea, no fructificó, a lo mejor la armonización fiscal es un tema que siempre está rondando que tampoco, el ejército común es otro tema que otea y que tampoco, y parece que como todos esos pequeños pasos que se dieron durante una época se quedaron quietos y no avanzan. Entonces me gustaría saber hacia dónde crees que deberíamos avanzar en este proyecto. Gracias. Gracias, Elena. Juan. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Hola. Bueno, lo primero agradecerte las palabras y la exposición y preguntarte rápido. Lo primero sobre lo que has comentado del clima de polarización, ¿no? Identitaria, ideológica, y yo creo que está muy relacionado también con el momento actual en Estados Unidos, pero también en España, y que es un clima insufrible, ¿no? Donde todos los debates políticos están
como encapsulados, ¿no? Están sistematizados, tienes que pensar de una forma o de otra, muy relacionados con la identidad, ¿no? Con si eres de izquierdas o de derechas, si tienes una identidad, y también muy fanáticos, ¿no? Y quería preguntarte por qué, por qué crees que está pasando esto, ¿no? Que hay esa polarización ideológica o identitaria que se está produciendo. Y lo segundo, en relación también con lo que te había preguntado, era a la Unión Europea se le ha hecho una crítica constante, yo creo que más desde la izquierda, ¿no? Que tiene que ver con que se ha construido más como un mercado común y menos como un proyecto político y social, ¿no? Y ha habido mucha crítica, ¿no? Donde se ha priorizado las medidas de mercado común y muchas menos las de integración política, las de integración de política social, fiscal, incluso. ¿Qué hay de cierto en esa crítica? O tú, con la experiencia y el conocimiento que tienes, ¿qué hay de cierto en eso? Gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Carlos. Bueno, realmente lo que me habéis dicho la compañera y tú se complementan, porque en el fondo dice, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que pasa a la Unión Europea? Que no acaba de producir lo que a muchos nos gustaría que produjera, ¿no? Que era que fuera una unidad política, ¿no? Política y económica. Porque yo creo que dentro de los europeístas nos dividimos en dos. No ya los no europeístas, eso ya sabemos que no quieren nada de Europa, que quieren volver otra vez a los estados nacionales, volver a la soledad más absoluta y si acaso alianzas entre iguales, es decir, gente que piense como Trump o como Bolsonaro. Esos no los cuento. Yo digo los que creemos en que Europa es buena o creemos que Europa es necesaria. Y hay, como digo, dos maneras de enfocarlo. Una, las que piensan que debe ser un objeto político, una unión política, una federación de estados. Es decir, en materia no solo económica, sino también monetaria, sino también en materia política, fiscal, presupuestaria, etcétera, de política exterior, o aquellos que, viendo que la Unión Europea es necesaria, sin embargo, no quieren que haya ese proceso cada vez más de unión cada vez más estrecha entre los países europeos, como reza el preámbulo del primer artículo del preámbulo de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea. Una unión cada vez más estrecha entre Estados europeos. Y en ese sentido prefieren que no sea la Comisión la que propone y sea el gobierno de la Unión Europea y que sea el Parlamento el que legisla o dispone, mientras que el Consejo Europeo de Países sea un simple Senado representante de los Estados federados. Eso no lo quieren algunos europeístas y me parece que es una opción, una dicotomía que está ahí y que va a estar ahí por mucho tiempo. Los que quieren ir más lejos y los que quieren simplemente reforzar los elementos más intergubernamentales sin pérdida de soberanías básicas. Yo personalmente pienso que la soberanía la quieres para algo, no la quieres por el hecho de tener soberanía, decir, tengo soberanía, soy soberano, no, sino que soy soberano para hacer cosas. Y para hacer cosas en este mundo globalizado, donde los desafíos son, como antes dije, globales, no es posible hacerles frente con un solo país, un país aislado. No existe un país, por grande que sea en la Unión Europea, ni siquiera Alemania, capaz de hacer frente a esos desafíos. O los hacemos frente conjuntamente o nos pasan por encima. Y de lo que se trata básicamente, y con eso contesto a la compañera, es que hace falta una serie de impulsos para hacer frente a una serie de problemas globales. ¿La Unión Europea los está haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que los está haciendo. Y la prueba es ese artículo del Tratado de la Unión Europea que permite poner en cuarentena de pertenencia a la Unión Europea a un determinado país, incluso llegando a la expulsión en el caso de que no se respeten los principios fundamentales de los derechos fundamentales de la libertad y de la democracia. Ese es el proceso que en algunos momentos se ha intentado o se ha esgrimido para aplicarlo
a la Hungría de Orbán y a Polonia, pero que todavía no se ha aplicado, pero que estaba también implícito en ese artículo aprobado a última hora cuando nos íbamos a repartir, y cuando digo repartir es un eufemismo porque España es la que ha llevado la mayor parte de los 140.000 millones de euros para la ayuda a hacer frente a las catástrofes económicas producidas por el COVID-19. Es decir, que tanto Hungría como Polonia se opusieron precisamente porque no querían que se aplicase o que se incluyese un artículo limitando las ayudas en función de que se adopten y se respeten los derechos fundamentales. Al final se llegó a una solución de compromiso y al final obtuvimos esa gran ayuda que nos da la Unión Europea y que de lo que se trata ahora es de utilizarla de la mejor manera posible. Gracias, El Carlos. tema identitario es muy preocupante. Yo no te sabría decir cuáles son las causas. Se produce sobre todo entre blancos, hombres y mayores. Se produce en Estados Unidos. También es básicamente eso donde se produce en aquellos países donde el neopopulismo está imperando. También es así, lo cual no quiere decir que no haya también una parte femenina o una parte también de no blancos, de gente de color. Pero lo que sí está claro es que mayoritariamente es así y además se dan las circunstancias también de diferencia social, de diferencia de educación y de descontento en general con la situación personal de todos de ese grupo de personas que se siente amenazado en un mundo cada vez menos seguro o más inseguro. Yo creo que todos esos son factores que influyen en ese problema identitario, que no es solamente de identidad de ideología, ni siquiera ya es tanto de ideología, que también hay una polarización en los distintos países y donde la oposición por sistema tiene que decir que está mal todo lo que hace el gobierno. Yo ahí, cuando me ha tocado estar en política brevemente, siempre decía que por qué tenemos que oponernos siempre, por estar en la oposición, oponernos a todo lo que hace el gobierno. Algo hará bien, ¿no? Como decía Clinton, él decía, también un reloj parado da bien las horas 2 veces al día. Bueno, pues eso pienso yo, ¿no? Es decir, que la oposición tiene que oponerse a todo y yo creo que perdemos credibilidad. Gracias, Carlos. Te voy a preguntar, dinos si puedes destacar algo de tu experiencia en Bosnia. Algo bueno, que tú, para bien o para mal, que nos puedas trasladar de lo que viviste allí. Bueno, fue una experiencia realmente inédita e insólita. Es decir, el tener que ir a un país que no es el tuyo, que no tienes unos intereses concretos, sino que simplemente vas para ver si les puedes ayudar a no matarse unos a otros, genera una situación bastante curiosa. Si al mismo tiempo tienes que sustituir al Parlamento de esos países y al gobierno de esos países para aprobar leyes, para presentar leyes y aprobar leyes que les benefician a ellos, sin que se hayan adoptado democráticamente para una persona que piensa en democracia, la verdad es que no deja de ser paradójico. Y es paradójico porque la única manera de poder sacar a ese país del marasmo en el que se encontraba, donde no se ponían de acuerdo, porque es imposible ponerse de acuerdo entre tres llamadas etnias, que no existen etnias distintas en Bosnia y Herzegovina, son las mismas, lo único que son 3 religiones distintas en países que tienen la misma raza, que son los católicos, los musulmanes y los ortodoxos. Claro, ahí lo que se producía era que transigir
Aprobar una ley necesita un consenso, necesita una negociación. Y tú no puedes negociar, tú puedes negociar con el adversario, pero no con el enemigo. Y si el enemigo no estaba dispuesto, porque era una traición el aprobar una determinada propuesta de ley que uno de los, digamos, etnias, por llamarlos de alguna manera, alguno de los pueblos constitutivos de Bosnia, le gustaba y a otros no, entonces tenía que imponer el alto representante. Y eso no deja de ser también bastante impactante. Es decir, es como el hecho de gestionar un protectorado con apenas, sin tener ni el ejército, ni los funcionarios, ni el gobierno, ni nada, sino simplemente un grupo de personas que creen que lo mejor para ese país era haberles dotado de una serie de leyes fundamentales para poder actuar en la vida moderna. Eso para mí, esa dicotomía, esa paradoja, es de las cosas más fuertes que me han impresionado en mi estancia en Bosnia, aparte de la barbarie humana vista desde en primera línea. Gracias, Carlos. Fanny. Y luego Alfonso, de Galapagar, compañero de Galapagar. Fanny. Gracias. Yo, Carlos, te quería preguntar, tú has enunciado los desafíos a los que nos enfrentamos y yo quería preguntarte qué papel crees tú que debe de jugar la Agenda 2030 a la hora de dar respuesta a esos desafíos y también si crees que realmente hay voluntad política de que esta vez sí, cuando se habla de soluciones globales, los ODS vayan a estar en el centro de las respuestas o si vamos a volver a vivir un momento en el que se habla de otro mundo es posible, de objetivos de desarrollo y al final van pasando los años y nunca se da respuesta ni se tienen en cuenta. Gracias, Fanny. Muy bien. ¿Más? Sí, Alfonso, de Galapagar, de la agrupación de Galapagar. Sí. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Carlos su exposición y quiero agradecer también a la agrupación socialista de Moncloa por organizar este evento y por permitirme participar, aunque venga desde aquí de Galapagar, aunque trabajo ahí al lado en Ciudad Universitaria. Yo quiero decir que, contestando a mi tocayo Alfonso, que yo soy un ex Erasmus. De hecho, en el año 97 me fui a Irlanda y puedo confirmar que efectivamente el sentimiento europeísta es algo que se da mucho entre la gente que hemos estado en esa situación. Entonces, por mi parte, agradecer a todos los que lo hicieron posible, ¿no? Pero es una vivencia que desde luego merece la pena. Y luego, como pregunta para Carlos, se ha hablado mucho de socialismo en Europa y cómo parece que entró en crisis hace unos años. Y yo no sé si eso es por el populismo y la polarización, por el desencanto con la política tradicional de la que hablabas antes debido a la crisis, o por situaciones concretas, pues en Alemania, por ejemplo, por participar en el gobierno de coalición con la CDU-CSU, o si simplemente consideras que es una etapa y que esto pues es algo que puede cambiar. Gracias, Alfonso. Carlos. Vale. Vamos a ver. Efectivamente, los desafíos a los que antes me estaba refiriendo son desafíos de tipo global y que es necesario hacer frente de una manera también global y coordinada. Eso implica no solamente para nosotros, sobre todo los españoles, el reforzar la Unión Europea, el que la Unión Europea sea un órgano relevante y solamente puede serlo si actúa unida, si actúa con una serie de parámetros de política que les hagan actuar como si fuera un Estado federal, aun sin serlo. Eso en política exterior, en política de seguridad, en temas económicos, en temas de ayuda a los países en desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, para España yo creo que cualquier acción pasa por reforzar el instrumento que tenemos a mano, el instrumento global que tenemos a mano, que es la Unión Europea. Pero además de eso, es necesario también una política de diálogo y de consenso en el mundo. Yo creo que España está
perfectamente situada para ser un ejemplo para muchos países que están en una situación de desarrollo menor, tanto económico como político, y hacerlo de la misma manera o de una manera parecida. Yo siempre he pensado que deberíamos haber actuado en política exterior, deberíamos actuar en gran parte, en una parte, no solamente, no en su totalidad, sino en una parte, como una política parecida a la de los países nórdicos, mucho compromiso con los derechos humanos, mucho compromiso con el multilateralismo, mucho compromiso con la ayuda al desarrollo. Pero no solo eso, sino también utilizar nuestras ventajas geográficas, nuestras ventajas lingüísticas, nuestras ventajas culturales para influir también en el mundo. Me estoy refiriendo también a países que son capital y fundamental en el concepto internacional, como es la China, como es Rusia, y es absolutamente importante el tener un bilateralismo racional con esos países a través del diálogo y a través de los intereses comunes. Yo creo que en eso debe consistir, donde debe apoyarse los desafíos globales que debe emprender España y deben tener otros países también con su propia idiosincrasia. Por lo tanto, quizás esto que decimos, como decías antes, sea un brindis al sol, que luego no se lleve a la práctica, pero eso no quiere decir que no luchemos por ello. No nos demos por vencidos y yo creo que lo podemos conseguir para hacer un mundo mejor para todos. Lo de los que me decías de Erasmus, que te parece que es una buena cosa, yo también estoy convencido de que lo es. Es bueno que los jóvenes sepan lo que es Europa, se sientan europeos y sientan que si no existiera habría que inventarlo. Vamos. Es decir, lo que nos une es mucho más importante que todo lo que nos separa y desde luego todos juntos podemos hacer mucho más que todos por separado. Muchas gracias, Carlos. Fanny. Sí, no sé si queréis, si alguno queréis preguntar. Federico. Porque no tenía yo apuntada a nadie más. Sí, Federico, y no sé si Lucy, ¿has levantado la mano o no? No sé si me dices que sí o que no. Sí. Sí, vale, pues venga, Lucy y Federico y ya terminamos. Gracias. A mí me gustaría ya saber... puedo. ¿Perdón? Vale. Pues Lucy y después Federico. A mí me gustaría saber qué piensas o qué sientes cuando la oposición va a Europa diciendo lo mal que lo hace el gobierno y echando por tierra a todo el gobierno. Solamente quería, porque a mí personalmente me da vergüenza ajena. Me gustaría saber qué es lo que piensas tú o qué pensarán en Europa de los españoles. Nada más eso. Gracias, Lucía. Yo quisiera hablar, pero es que no tengo la foto personal mía. Perdona, pero espera un momentito que va a hablar un compañero y ahora hablas tú, Federico. Hola, buenas tardes. Un poquito tarde y buenas tardes. Únicamente dos preguntas relacionadas con América Latina. Una es, ¿puede o debe el gobierno español o España, como el Reino de España, tener una intervención más importante o más decisiva en el tema de Venezuela, dadas las circunstancias actuales, en relación con la Unión Europea y con Estados Unidos en el panorama general, y luego también, en concreto, en la cuestión con Cuba, a la vista del cambio de la presidencia en Estados Unidos y de la política general y también en relación con la Unión Europea. Es decir, nuestro papel en la Unión Europea y también respecto a Estados Unidos, ya digo, en Venezuela y Cuba, en general, como, en fin, por ser España en relación con la América Latina, que tenemos una relación muy especial, nada más que eso. Muy bien. Había otro compañero que tenía... Sí, Isabel, vamos a ver si puede formularte la pregunta. Isabel. ¿Qué?
Sí. En vez de salir mi foto, sale otra cosa. No, sale tu foto, tú tranquila. Puedes No, pero, preguntar vale, bueno, a Carlos que te está escuchando. Yo estoy por la labor de hacer una España federal. Entonces me parece que lo vamos a ir consiguiendo. Y en esa España federal va a entrar mucho más las comunidades autónomas de otra manera y con un sentido de integración, no con un sentido de cada autonomía ser quien mande en España, sino integradas como en España. Entonces, en este sentido, me parece que se está trabajando bastante bien. Lastra incluso parece que puede hacer bastante. Y en esta unión está la unión de Cataluña con España, no tener esa sensación de independencia, pero también sueño con que Portugal se integre en España y con que en Algeciras se Isabel, consiga sé breve, por favor, sé breve. Una relación bastante unitaria en este sentido. Gracias, Isabel. Hacer la España total, digamos, en Europa, presentarnos así. Vale, gracias, muchas gracias, Isabel. Carlos. Vamos allá. Lucy, me has tocado un tema que me irrita profundamente y es esa actitud del PP que cuando va a Europa va y se chiva de lo mal que lo está haciendo el gobierno, con lo cual es realmente insólito, no es nada habitual. Yo creo que causa el efecto contrario al que pretende el que va a chivarse, sino pues porque digan, pero bueno, pero ¿esto qué es? Si a ustedes le van a dar 140.000 millones a España para resolver el problema o paliar el problema de los efectos del COVID-19 sobre la economía española, ¿por qué dice usted que, ojo, no se lo den ustedes de cualquier manera, contrólenlos, que se lo pueden gastar, que son unos manirrotos? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues me produce estupor, por decir una palabra suave, ¿no? Eso realmente no se hace. Yo dije antes que la política exterior viene condicionada por la política interior. La política interior, cuanto más cohesionada es, cuanto más consenso político existe, más fuerte es el país frente al exterior, porque saben que está respaldado por por la mayoría de los ciudadanos del país, y no es solamente la mitad o la tercera parte que forme parte de un gobierno de coalición, sino que es todo el país el que necesita ese consenso. La vuelta a los consensos, pues a mí me gustaría, los ha habido en algunas épocas. Yo recuerdo cuando trabajaba para Calvo Rotelo y después para Pérez Llorca, y empezamos a trabajar para la Unión Europea, para entrar en la Unión Europea. Aquellos 10 años que se nos hicieron tan largos, decíamos que teníamos un consenso en política interior bastante fuerte en lo que se refiere a los temas de la Unión Europea. Había una comisión mixta, Congreso-Senado para las comunidades europeas, donde nos reuníamos los portavoces de se reunían los portavoces de todas las comisiones pertinentes, y donde llegábamos a una unanimidad de puntos de vista, y con ese consenso te da mucha más fuerza, y por eso nos permitió ingresar en la Unión Europea. Pues eso es lo que deberíamos mantener, pero solamente lo mantenemos los socialistas cuando estamos en la oposición. Es decir, nosotros en la oposición sí somos capaces de hacer consenso. Y la prueba fue con el artículo 155 con el proceso. Se nos pidió apoyo y lo dimos, pero desgraciadamente eso no parece que esté en el ADN del Partido Popular. Federico, me hablas de política de España en Cuba, en América Latina, en Cuba y Venezuela sobre todo.
Bueno, son dos temas diferentes, el de Venezuela y el de Cuba. Empezaré por el de Cuba. Empezaré por el de Cuba porque hay ahí una ruptura de política en Estados Unidos con relación a Cuba, con Trump, y ahora esperemos que con Biden vuelva otra vez a la misma situación que había con Obama, que fue el primero y el único presidente de los Estados Unidos que ha visitado Cuba. Y ha visitado Cuba e intentó normalizar las relaciones, porque solamente normalizando las relaciones con los países y no con bloqueos artificiales es como se puede ayudar a que esos países evolucionen dentro de su idiosincrasia propia, pero que evolucionen en un sentido de respeto de los derechos humanos. Y de eso es de lo que se trata básicamente, que no haya presos políticos, que haya libertad de expresión y que poco a poco Cuba se pueda ir integrando en esa comunidad democrática de países. Y eso es posible porque Cuba ahora tiene una situación mala económicamente, pero una situación, ya digamos, de mayor estabilidad que Venezuela. El problema de Venezuela es lo mal dirigida que está en el gobierno de venezolano. Si esto estuviera mejor, habría alguna posibilidad de que aquello tuviese una solución, pero realmente ni el gobierno está haciendo nada para remediarlo, ni la oposición está lo suficientemente unida para presentar un frente creíble. Pero qué duda cabe que debemos apoyar para que haya un entendimiento y una libertad en Venezuela y que se adopten medidas económicas capaces de resolverle los problemas a los problemas diarios que tienen los venezolanos. Y con eso me estoy refiriendo también a una, digamos, mediación que estuvo haciendo el presidente Zapatero, que no fue muy bien acogida, pero que realmente yo creo que es lo que hay que hacer, intentar resolver las cosas a través del diálogo y a través de la mediación. Isabel, Europa federal y España federal, o España federal y Europa federal. Yo creo en una Europa federal y también en una España federal. Yo creo que eso es una línea que el PSOE marcó en su debido momento, hace unos años, y que puede realmente ser una solución negociada y consensuada a través de un diálogo abierto con las distintas fuerzas políticas españolas y catalanas. Es un modelo que está ahí, es un modelo experimentado, pero que, como me dices, efectivamente requiere algo que desgraciadamente no tenemos, y es lo que se llama la lealtad constitucional, que tiene un palabrón en alemán, que ahora no recuerdo cuál es, pero los alemanes, los Länder sí tienen esa lealtad constitucional, y los Länder no van por su cuenta y no intentan separarse, sino todo lo contrario, porque en Alemania el derecho de autodeterminación es al revés de lo que se piensa en otros países. El derecho de autodeterminación en Alemania es cómo nos hacemos más alemanes. Bueno, pues eso es lo que deberíamos tener nosotros. Un derecho de autodeterminación para hacer un país más federado, más voluntariamente integrado y donde incluso algunos pues podrían, a lo mejor, como has dicho antes, Portugal, pues Portugal, ¿por qué no? Si algún día Portugal lo decide, ¿por qué no puede autodeterminarse a la alemana? Tampoco a nosotros nos vendría nada mal un país como Portugal, que está compuesto por una serie de personas serias y muy capaces. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, tus explicaciones, tu exposición, y encantados de haberte tenido aquí. Paso la palabra a la secretaria general, Fanny, o Estefanía. Pues ya lo de secretaria general suena así como muy secretaria general. O sea, bueno, que Fanny mucho mejor. Que muchísimas gracias, Carlos. Ha sido, yo te decía al principio, un lujo, ha sido un auténtico lujo y realmente ha sido una clase magistral de política exterior, y con los tiempos que corren y estos momentos de banalización de la política, la verdad es que se agradece, y además se agradece
se agradece mucho. Hemos estado encantadas de tenerte hoy, te lo decía también al principio, esta es tu casa, eres militante desde hace muchísimos años, así que te volveremos a llamar y contamos contigo cuando te apetezca en todas las actividades que nosotros organizamos. Y al resto, pues muchas gracias. Muchas gracias porque sois muy, muy fieles a todo lo que organizamos y la verdad es que esta costumbre de vernos a las 7 se ha convertido en una costumbre que luego tendremos que repetir en vivo y en directo. Bueno, todo esto ha venido por la lotería. Efectivamente. Vi que teníais lotería y dije, oye, yo tengo que jugar allí porque como les toque me va a dar mucha rabia, ¿no? Claro. Así que a raíz de eso, ¿quieres lotería? Pues de paso te vamos a pedir una charlita, cosa que me ha encantado de estar con vosotros, aunque sea no presencialmente, y espero poder hacer pronto cuando nos vacunen a los mayores de cierta edad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias a Nos vosotros. vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.